Ay, este sobrecito, ¿qué tendrá? Nah, la imaginación es mía. Uf, ¿cuánto tiempo, eh? Nah, no puede ser. Uf, pues nada. ¿Cómo? Nah, tonterías, la verdad. Vamos allá, a por todas. Hola a todos, bienvenidos a Fin Fan Fun Decks. Y hoy os traigo un deck de Arabella, la muñeca abandonada. Esta nueva carta de Duskmourn, que es infrecuente, es una legendaria, es blanco y rojo, por lo tanto esos serán los colores de nuestra identidad de mazo. Y lo que dice es que siempre que Arabella, la muñeca abandonada, ataca, hace X daño a cada oponente y ganas X vida. ¿Y qué es el X? El X es la cantidad de criaturas con 2 de fuerza o menos que tú controlas. Entonces, este deck se va a orientar demasiado al tema de fichas, se va a orientar a poner muchas criaturitas pequeñas para poder atacar con Arabella y hacer daños masivos a nuestros oponentes mientras ganamos vida. Es un comandante que desde que lo vi dije, ¡buf! ¡Qué guapo está para hacerle un deck! Y con la misma me puse a hacerle el deck. Tiene fuerza 1, resistencia 3. Vamos con las cartas que nos van a permitir poner fichas en el campo y llenar nuestro campo de criaturitas pequeñas para que cuando peguemos con Arabella pues hagamos los daños masivos que decíamos. La primera carta que tenemos es una nueva habitación que se llama la tienda del muñequero o de la muñequera, y siempre que una o más criaturas tuyas que no sean juguete, Arabella no cuenta porque es juguete, atacan a un jugador, creas un token 1/1 artefacto. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes tres oponentes y le pegas a los 3 oponentes, son 3 fichas que creas, y por 2 manas bajar este encantamiento está muy bien. Ya luego, más adelante, cuando ya tengamos mana suficiente, podemos desbloquear la galería de porcelana, que dice que las criaturas que tú controlas tienen fuerza y resistencia base igual al número de las criaturas que tú controlas. Si tú controlas 20, tus criaturas serán mínimo 20-20. Tenemos el monumento de Oketra también. Los hechizos blancos nos cuestan uno menos, y siempre que casteemos un hechizo, creamos un guerrero 1/1 con vigilancia, que está muy bien, podemos atacar y podemos defender con él, pero claro, casteamos uno, pum, fichita, casteamos hechizo, fichita, y así. Luego tenemos la colmena esta de los Skrelp, que al comienzo de nuestro mantenimiento siempre nos va a poner una ficha, nos pone una ficha con tóxico 1, que eso está muy bien, pero a cambio nosotros pagamos una vida. Sin embargo, estamos poniendo una ficha de gratis, y por 2 manas lo casteas relativamente pronto y queda perfecto, la verdad. Luego aparte tiene el efecto de corrupto, que si un oponente tiene 3 o más contadores de veneno, pues las criaturas que tú controlas con tóxico tienen vínculo vital. Encima crearías fichitas con vínculo vital. Luego tenemos la corte de Grace, que cuando entra al campo tú te conviertes en el monarca, y entonces entra en juego la mecánica esta del monarca. Pero lo interesante de esta es que al comienzo de nuestro mantenimiento nos crea un 1/1. Sin embargo, si somos el monarca, nos va a crear un angelito 4/4 con volar, que está todo muy bien. Estos son encantamientos que nos están poniendo fichas de gratis sin nosotros tener que pagar nada. Luego tenemos la legión también, que es lo mismo. Al comienzo de nuestro mantenimiento, en este caso se le pone un contador de muster encima del encantamiento, y luego creamos una ficha 1/1 por cada contador que tenga este encantamiento, cosa que está muy bien porque al final vamos creando un ejército en el tiempo. Si esto permanece 3 o 4 turnos en el campo, vamos a tener a lo mejor 10 criaturas en el campo, pegamos con Arabella 10 de daño a cada uno y nos curamos 10 nosotros, y nos convertimos en el focus de la mesa. También tiene de malo que cuesta 5 manas bajarlo, castearlo. Luego llevamos también un Oyer Tag,
Cuando vayamos a crear una ficha, creamos 3 en vez de una, de criatura, lógicamente. Luego tiene esta mecánica de que si muere se convierte en tierra, después lo puedes devolver otra vez al campo. Llevamos el Oyer, es un poquito caro, pero es bastante útil en este deck. Llevamos una de las cartas nuevas, que es el Resort King Horde Caller, el humano payaso berserker, que tiene prisa, es un 4-4, pero te dice, siempre que tú atacas creas un 1-1, un Gremlin 1-1, y siempre que tú atacas no tienes por qué atacar con el Resort King tú puedes atacar con otra criatura y crear ese Gremlin 1-1. Lo que está muy bien, lo dejas ahí de forma pasiva, pum, si quieres pegar con él y puedes pegar con él, perfecto, es un 4 de daños que vas a hacer. Luego llevamos este Fénix, que es el Otarri. Este Fénix venía en un precon de hace tiempo y está muy pero que muy bien. Tiene volar, tiene vínculo vital y tiene prisa. Cuando atacas, te generas un contador de experiencia. Es un contador de experiencia que tú no vas a perder como jugador en un principio. Te genera ese contador de experiencia y después pones fichas 2-2 rebeldes atacando igual al número de contadores de experiencia que tú tienes. Entonces, en el turno que lo bajas, pum, te llevas un contador de experiencia, pones una ficha atacando, siguiente turno, 2 contadores de experiencia, son 2 fichas atacando, y así sucesivamente los siguientes turnos. ¿Cuál es la otra cosita guapa que tiene este Fénix? Es que pagas 4, giras un rebelde y te lo regresas del cementerio al campo de batalla, pero girado, para que no puedas pegar en el mismo turno en el que lo casteas desde el cementerio. Luego llevamos el Warren World Leader, una carta de Bloomburrow. Tiene Offspring 2, es decir, que puedes crear una copia de pero siendo un 1-1. Cosa que nos viene muy bien con Arabella porque tiene 2 o menos de poder, en este caso 1. Y lo mismo que Razor King, siempre que tú atacas, da igual con que ataques, eliges una, o creas un conejo 1-1 que está tapeado y atacando también, o tus criaturas atacantes obtienen +1/+1. En este caso, normalmente vamos a utilizar la de crear el conejito. Luego llevamos un Sit Gun Lieutenant, que tiene la habilidad esta de comandancia, que te dice que al comienzo de tu combate, en tu turno, si tú controlas a tu comandante, pues crea 2 Goblin 1-1. Y esos Goblin ganan prisa hasta el final del turno, pero no están obligados a pegar, que es lo importante. Entonces, esta también de forma pasiva te va a generar fichas sin tú tener que pagar maná ni demás, pero puedes pagar 2 y sacrificar un Goblin para hacer un daño a cualquier objetivo. Te es útil también si necesitas hacer algún pequeño removal a alguna criatura del enemigo. Luego llevamos también el Alted Matter Weaver, que lo que hace es que siempre que tú casteas un hechizo de criatura, pues te puedes crear un gnomo 1-1 o creas un token que es una copia de otro token artefacto tuyo. Llevamos también un Animpakal, el de las 1000 lunas y todo este rollo. Siempre que tú atacas con uno o más criaturas que no sean gnomo, pones un contador +1/+1 sobre el Animpakal. Luego te creas X fichas 1-1, incoloras, artefactos, gnomo, taquiqua, pim pam, que están tapeadas y atacando. Y X es el número de contadores +1/+1 en Animpakal. Es decir, tú atacas, pones contador +1/+1 y creas un gnomo pegando. Siguiente turno, atacas, pones otro contador +1/+1 sobre Animpakal, creas 2 gnomos atacando. Es muy parecida, realmente es muy parecida a este que vimos antes, al Fénix. ¿Qué es lo que sucede? Que el Fénix puede volver, por ejemplo, desde el cementerio, pero Animpakal no. Luego llevamos una de Adeline, esta es un poquito cara, pero es muy útil en este deck. Por 3 manás la casteamos, tiene vigilancia y su fuerza es igual al número de criaturas que tú controlas. Si tú tienes 20 criaturas en el campo, es una 24. Y después te dice que siempre que tú ataques por cada oponente, es decir, si tú tienes 3 oponentes, vas a crear 3 fichas 1-1 que están tapeadas y atacando a ese jugador o a un Planewalker que ese jugador controle. Cosa que está muy bien, al final vas a seguir creando fichas siempre que ataques y demás.
todo de forma pasiva. Igual el Skynet Vanguard, lo casteamos por 2, tiene volar, y siempre que ataca te creas un 1-1 tapeado y atacando. Y aparte, esta también es una 1-2, por lo tanto nos da más para el efecto de Arabella. Tenemos el aprendiz leal, lo mismo, más de lo mismo. Tiene prisa, y como tiene comandante, si tú controlas a tu comandante al comienzo del combate en tu turno, pues te creas también un Tóptero 1-1. Es igual que el Goblin que vimos antes, pero en este caso nos crea un Tóptero que vuela. También llevamos un Jackrabbit que tiene el Ravenous, es decir, tú entras con X contadores +1/+1, que tú vas a pagar el X ahí, y te dice que siempre que este conejito ataque, pues te creas un número de fichas conejo 1-1 igual al poder de este conejo. Es decir, tú pagas a lo mejor tu X es 5, esto entra como un 6-7, y cuando ataca pues te creas 6 conejos ahí, pa. Y de esta manera pues seguimos llenando el campo para dar un golpe de gracia con nuestra Arabella. Y la última carta que nos genera ficha va a ser la Elspeth Sans Champion. Nos crea 3 soldados 1-1, haciendo el +1. Si nos vemos apurados, le hacemos un -3 y destruimos todas las criaturas con 4 de poder o más, y de esa manera pues nos libramos, porque nuestro campo realmente es de criaturas de poco poder. Y si hacemos un -7, pues obtenemos un emblema con que nuestras criaturas tienen +2/+2 y volar. A ese efecto no vamos a llegar, y la gran mayoría de las veces no nos va a rentar hacerlo, porque nos interesa tener 2 o menos de fuerza para aprovechar el efecto de Arabella. Así que vamos a estar jugando con el hecho de poner 3 fichas soldado 1-1 y destruyéndole el campo a los demás. Ahora vamos con las cartas de utilidad que hemos puesto en el deck. En este caso hemos puesto el pasaje del bribón, que es una tierra cuyo efecto es pagar 4, girarla y hacer que una criatura nuestra sea imbloqueable este turno. ¿Cuál vamos a hacer imbloqueable este turno? Lógicamente a Arabella. Vamos a golpear con ella, a atacar con ella, y entonces vamos a hacer su efecto de hacer daños masivos, y no nos la van a poder bloquear, por lo tanto no nos la van a poder matar de una forma fácil. Luego llevamos el Town from the Rampart. Esta carta es muy útil siempre que juegue los colores blanco y rojo. Es bastante interesante en el sentido de que tú godeas a todas las criaturas que tus oponentes controlan. Godear es hacer que todas las criaturas de tus oponentes están obligados a atacar y no te pueden atacar a ti, entonces tienen que pegarse entre ellos. Y después te dice que hasta nuestro próximo turno, es decir, esas criaturas no pueden bloquear. Por lo tanto, nosotros activamos este conjuro, hemos godeado todas las criaturas de los demás, no pueden bloquear a las nuestras, hacemos pum, con todas nuestras fichas, con toda nuestra Arabella, con todo lo que tengamos, y GG. Luego llevamos esta carta, que es Great Train Heist, que es una carta de forajido. Tiene el spree, que es decir, que tú puedes pagar de forma adicional todos estos manaces para activar los siguientes efectos. Pero el efecto que más nos interesa de esta carta es el primero de todo. Pagando 3 más, enderezamos todas las criaturas que nosotros controlamos. Y después hay otra fase adicional de combate, después de esta. De esta manera, pegamos con Arabella, activamos esto después, enderezamos todo, y volvemos a tener otra fase de combate para volver a pegar y volver a activar otra vez el efecto. Luego aparte también pues nos da otros efectos, +1/+0 y dañar primero a todas nuestras criaturas, o elegir un oponente objetivo, y siempre que una criatura que nosotros controlemos haga daño de combate en este turno a ese jugador, pues creamos un tesoro. Podríamos aprovechar y hacer el primer efecto y el último efecto. Por 5 manás podemos hacerlo de esa manera, y entonces pum, golpeamos, creamos no sé cuántos tesoros, tenemos otra fase de combate, volvemos a pegar, pum, y volvemos a crear otros tantos tesoros, y de esta manera hacemos ahí un desmadre. Luego llevamos el Rising the Day, nos da prisa a todas nuestras criaturas y a las legendarias +1/+0.
pero lo llevamos por el tema de la prisa sobre todo, o sea, nos interesa ser un poquito agresivos y pegar rápido. Luego llevamos a Subira, que es una criatura legendaria, por 3 manas la casteamos, es una 2-3, tiene prisa, pero lo más importante es el efecto. Pagando 1, hacemos imbloqueable a nuestra Arabella o a otra criatura de 2 o menos de poder, pero y principalmente a nuestra Arabella para poder seguir haciendo ¡pum! Los efectos. Se me caía el agua. Luego también tenemos otro efecto. Pagando 2, giramos, descartamos nuestra mano y hasta el final del turno, siempre que una criatura nuestra de 2 o menos haga daño de combate a un jugador, robamos una carta. Así que nos podría también dar esa utilidad de robo. Esta la llevo yo porque a mí me gusta esta carta. Es como que siempre que juego estos colores me gusta llevar una de estas. No sé, es una cosa como de suerte, por así decirlo. Es un goblin que daña 2 veces y ya está. Tiene el maná híbrido, así que da igual con qué maná lo vayas a pagar dentro de tu deck. Y al final es una 2-2 que al final pega de 4. Está muy bien, la verdad, o sea, a mí me gusta. Pero ¿qué sería de nuestro deck sin unos buenos removal? En este caso llevamos esta criaturita que va a tener fuerza de 2, por lo tanto nos va a servir para nuestro comandante, y te dice que cuando entra al campo de batalla pues destruyes un artefacto o un encantamiento que un oponente controle. Nos sirve para remover artefactos o encantamientos que nos estén perjudicando. Luego llevamos un Field the Mighty. El Field the Mighty destruye todas las criaturas con un poder mayor que la criatura objetivo, es decir, nosotros vamos a seleccionar una criatura nuestra de 2, de fuerza de 2, y todas las de fuerza de 3 o más se van a destruir. Las nuestras van a sobrevivir y las de los enemigos se van a ir al garete. Llevamos lo mismo, un Dusk con Down. O sea, el Dusk hace lo mismo, nos va a destruir todas las criaturas de 3 de poder o más. Y aparte, después desde el cementerio podemos castear el Down, y el Down nos va a regresar todas las criaturas con fuerza de 2 o menos del cementerio a la mano para poder volver a recuperar todas nuestras criaturitas que hayan muerto. Luego llevamos también el Expel de Interlopers. Eliges un número entre 0 y 10 y destruyes todas las criaturas con un poder mayor o igual que ese número que elegiste. Entonces lo mismo, pagamos 5, decimos 3 y todas las de 3 de fuerza o más, caput. The Battle of Baywater, lo mismo, destruimos todas las de 3 o más, placa, y después creamos fichas de comida por cada criatura que nosotros controlemos. Removal pero masivo, este deck tiene removal pero masivo. También llevamos removal individuales como el nuevo Unwanted Remake. Esta me gusta muchísimo, es un instantáneo por un maná, destruyes y manifiestas una, ¡pam! La Sword of Pleasure, exiliamos y gana vida igual a su poder. El Path to Exile, lo mismo, son removal individuales pero de un maná. El Stroke of Midnight también lo llevamos para destruir un permanente, que es muy interesante el tema de destruir un permanente, no solamente una criatura. Esta nos vale para encantamientos, artefactos, incluso tierras, así, no, incluso tierras no, porque es un permanente que no sea tierra, fallo mío. Y le damos un 1-1 al enemigo, pero nos da demasiada utilidad esta carta. Luego llevamos un Loran Desert, que es una criatura legendaria, por 3 maná la casteamos, es un 2-1, tiene vigilancia y cuando entra pues destruyes un artefacto o un encantamiento. También tiene un efecto de girar y elegir un oponente, y tú, pues el oponente y tú roban una carta. Esta te vale para negociar con alguien de la mesa, que digas tú, ¡buah! Si yo te doy una carta no me atacas este turno, vale, perfecto. Y tú tienes value, el otro tiene value, y de esta manera pues puedes salvarte en algún momento determinado. Luego, a modo personal, totalmente personal, he incluido una serie de criaturas que son indestructibles solamente para tocar la moral al enemigo, ya que una criatura que es indestructible es un poquito complicada de quitártela del campo. Entonces tenemos la Staphydol, 0 de fuerza, nos ayuda con nuestra otra muñeca,
es indestructible y cuando entra eliges un jugador. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que esta muñequita haga daño, bueno, sea dañada, más bien, siempre que esta muñequita sea dañada, entonces haces esa cantidad de daño a el jugador elegido, al que tú elegiste al principio. Está muy bien, y después aparte tiene el efecto de que la gira y se hace un daño a sí misma. ¿Para qué te interesa hacerle daño? Para hacerle daño al enemigo. ¿Por qué tú te vas a hacer daño a ti mismo? Porque es indestructible. Simple. Y si no, te vale para tener ahí un super defensor que intimida a los demás en plan, ¡buah! Si le ataco, la jodemos. Luego llevamos la Creepy Doll. Dentro de nuestra temática de Arabella, estas cartas cuadran muchísimo. También es indestructible, es una 1-1, por lo tanto también nos sirve para nuestro efecto, pero siempre que haga daño de combate a una criatura, pues tiras una moneda, y si ganas la moneda, destruyes esa criatura. Es decir, tú pegas o la tienes igual para defender, igual que la otra muñeca, pero si pegas con ella y te bloquean, tiras la moneda, pum pum, se destruyó tu criatura. La mía sigue aquí porque es indestructible. Llevamos un Iroha, este ya tiene bastante poder, pero también es indestructible, le da amenaza a nuestras criaturas, que es lo más interesante que tiene, y luego también previenes todo el daño que se le fuera a hacer a las criaturas atacantes. Es decir, vamos a pegar con Arabella, nos la va a tener que bloquear con 2 criaturas, y si no nos la bloquea con esas 2 criaturas, pues, o si nos la bloquea, que diga, Arabella no va a morir porque previene el daño. Llevamos el nuevo juguete, es normal, llevamos el nuevo juguete, este me encanta, es indestructible también, es una 1-1, nos sigue haciendo efecto con Arabella, y siempre que ataca, bloquea o sea objetivo de un hechizo, hace daño igual a su fuerza a cada oponente. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene monstruosidad. La monstruosidad de 5 se convertiría en un 6-6. Ataca o bloquea 6 de daño a cada oponente. Estamos haciendo daños masivos con Arabella y con este, y así pues tenemos ahí el combo wombo total. Nuestra Arabella es una muñequita bastante poderosa en ataque, pero muy blandita en defensa. Por lo tanto, debemos llevar una serie de cartas para intentar protegerla. Una de ellas es esta tierra, que por 4 manás y girándola, pues quitamos una criatura que está atacando o bloqueando del combate. Es decir, de esta manera, vamos a atacar con Arabella. Arabella activa efecto. ¿Nos la van a bloquear? Pues entonces pagamos 4 y la quitamos del combate. Hemos hecho el efecto ya de Arabella, pero la hemos salvado en ese combate. Llevamos un amuleto Boros para lo mismo. Los permanentes que nosotros controlamos ganan indestructible. Aparte nos puede dar un efecto removal o darle dañar 2 veces hasta el final del turno a una criatura nuestra. Es el que no vamos a usar. Vamos a utilizar sobre todo el de defendernos, hacerlas indestructibles. Llevamos el Reprieve, el instantáneo este que salió en El Señor de los Anillos. Es el pseudo counter de blanco. Cuando nos vayan a tirar un hechizo ahí que vaya a ser peligroso, pum, para la mano, y encima nos robamos una carta. Llevamos esta carta que es Untiling Malfunction. Igual. Eliges uno, destruye un artefacto o cambias el objetivo de un hechizo que haga solamente a un objetivo a otro objetivo, o una o 2 criaturas objetivos no pueden bloquear este turno. Esta nos da muchísima utilidad porque podemos atacar con Arabella y hacerla imbloqueable, pseudo imbloqueable si el otro solo tiene 1 o 2 criaturas, o cambiar o nos podemos defender, en este caso cambiando un objetivo. Si nos van a destruir a Arabella, por poner un ejemplo, pues cambiamos el objetivo del hechizo y le destruimos una criatura al que nos lanzó ese hechizo. Llevamos un Flawless Maneuver, esta es un poquito cara, pero nos viene muy 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 bien. Si controlamos a nuestro comandante, lo podemos castear de gratis. Al castearlo de gratis, nuestras criaturas también ganan indestructible hasta el final del turno. Y también si la casteas pagando el maná, pero no solo de gratis. Llevamos un Rootboard Defense, esta es muy muy buena, es una común pero es bastante interesante porque nos da indestructible a todas nuestras criaturas y aparte de eso duplicamos en las fichas que ya teníamos en el campo. De esta manera hacemos muchos daños y ya está.
Luego llevamos unas botitas, pero son las botitas de Hexproof, no las botitas de velo, para intentar proteger de que sea tarjeteada a nuestro comandante. Llevamos esta carta que es la reconocimiento o reconnaissance, esta rara. Es un encantamiento, lo casteamos por un maná, está muy muy bien en ese sentido. Y luego tienes una habilidad interesantísima, que es que por 0 quitamos una criatura atacante del combate y la enderezamos. Es decir, nosotros golpeamos con nuestra Arabella. Arabella activa su efecto y hace los daños. ¿Que nos la van a bloquear? Pues lo mismo de antes. ¡Pum! La quitamos del combate. Sigue viva. Llevamos también un Selfless Spirit. Este nos da una criatura más con fuerza de 2 o menos. Y aparte, si la sacrificamos, ganamos indestructible todas nuestras criaturas hasta el final del turno. Y esta es muy personal mía, por el hecho de que vamos a llenar el campo de fichas 1-1 y por lo tanto son muy blanditas. ¿Qué es lo que pasa? Que este encantamiento a todas nuestras criaturas enderezadas le da más 2 más 0, más 0 más 2 que diga. Entonces nos da 2 más de defensa, por lo tanto esas fichitas que no vamos a utilizar para golpear en ese momento, que las tenemos ahí para defender, pues no son tan fáciles de derrotar. Porque cualquier cosita de esta de un daño a todas las criaturas del oponente, te quedas sin ficha, adiós campo, adiós estrategia y todo lo que has montado, adiós muy buena. Por eso esta la llevo a nivel personal. Llevamos bastantes cartas para defender a nuestras criaturas. Pero ¿qué sería de nuestro deck si no pudiéramos robar cartas? Entonces llevamos unas cuantas cartitas para intentar robar cartas y tener ese pequeño motor que nos dé un poquito de ventaja sobre los demás. Entre ellas llevamos esta tierra que es la War Rune, que tiene por 3 maná y girándola y pagando vida igual al número de los colores de tu comandante, es decir, pagando 2 vidas, robamos una carta. No es un efecto que vayamos a utilizar mucho, pero si nos vemos en la necesidad, ahí está. Y esa utilidad nos va a venir muy muy bien. Llevamos un ídolo de Oblivion, este es muy sencillito de conseguir, es barato. Vienen muchos precon. Si hemos creado una ficha, lo giramos y robamos una carta. Que más adelante pues ya hemos robado o no estamos creando tantas fichas, pagamos 8, lo giramos, lo sacrificamos y creamos un 10-10 a topísimo. Llevamos una vara del contador de historias, que por 2 maná la casteamos, es un artefacto. Cuando entra creamos un espíritu 1-1, nos da una ficha y te dice que siempre que tú creas una ficha, pues le pones un contador al Storyteller. Este Storyteller tiene el siguiente efecto: pagando 1 y girándolo y quitándole un contador de Storyteller, robamos una carta. Como en este deck hemos puesto muchísimas cositas para crear fichas, es muy probable que este artefacto termine teniendo muchísimos contadores y podamos tener una cartita extra en cada turno. Luego llevamos una bienvenida de Tocasia. Es un encantamiento que siempre que una o más criaturas con maná de valor de 3 o menos entra al campo de batalla bajo tu control, robamos una carta. ¿Solo se triggeré una vez? Sí, pero ostras, una vez en estos colores es bastante. Un sol en simulacrum, nos buscamos una tierra y después cuando fallece pues tenemos un robo de cartas. Tenemos este vampirito que por 3 maná casteamos un 2-3 que vuela y te dice que siempre que una más criaturas con fuerza de 2 o menos entran al campo bajo tu control, robas una carta. Es igual que esta, que la Tocasia, también sé que se triggerea solo una vez, pero en forma de criatura. Luego tenemos este elfito hechicero, que es más o menos lo mismo. En este caso, cuando una criatura entra bajo tu control, haces scry de 1, haces adivinar 1. Si es la segunda vez que se resuelve, pues robas una carta. De esta manera pues vamos generando robos todos los turnos. También tenemos la reclutadora de la guardia. Esta no nos va a dar robo, pero sí nos va a ayudar a buscar una criatura con con resistencia de 2 o menos, que vamos a tener unas cuantas buenas en el deck. La ponemos en nuestra mano y ya está, es un buscador. Aparte es una 1-1 que sigue afectando al efecto de Arabel.
Llevamos un mentor de los mansos, más de lo mismo. Cuando casteamos una de dos o menos de poder, pagamos una y robamos cartas. Esta no nos tiene esa limitación de una por turno, pero sí tiene la limitación de tener que pagar un maná. Luego llevamos una de las nuevas, que es el Enduring Innocence. Tiene vínculo vital y también siempre que una o más criaturas que tú controlas con fuerza de 2 o menos entran al campo de batalla, robas una carta. Esta habilidad también se triggerea una sola vez. Estamos con más de lo mismo. Pam, pam, pam. Cuando esta como criatura muere, pues vuelve al campo como encantamiento. Luego llevamos una Split Skin Doll para ir con la temática del deck. Con esta carta nueva, es un artefacto, criatura, la cual cuando entra robas una carta. Luego descartas una carta a menos que tú controles otra criatura con fuerza de 2 o menos. Esta vamos a robar y no vamos a tener que descartar. Y luego llevamos un Caballero de la Orquídea Blanca, basiquito, daña primero, tiene fuerza 2, nos viene Gucci. Y si un oponente controla más tierras que nosotros, pues nos buscamos una llanura y la ponemos en el campo. Es un poquito de rampeo en blanco y rojo. Vamos ahora con una serie de cartas que van a aumentar esa capacidad de hacer daño que tiene Arabella. En este caso llevamos los Impact Tremors. Siempre que una criatura entra bajo nuestro control, un daño a cada oponente. Como vamos a tener bastantes motores de fichas, imaginemos, casteamos una criatura, generamos una ficha, otra ficha, son 3 de daño a cada uno. Después golpeamos con Arabella y ya tenemos ahí 3, 4, 5 de daño a cada oponente en cada turno, en plan muy bien. Luego llevamos el bombardeo trasgo, que siempre que una criatura nuestra de 2 o menos de fuerza ataque, pues un daño al jugador o Planewalker que se... al que esa criatura está atacando. Llevamos un Molten Gatekeeper. Siempre que una criatura entra bajo nuestro control, un daño a cada oponente, más de lo mismo. Y tiene a Nirf, que la podemos regresar desde el cementerio. Luego llevamos esta nueva, que es el Razor King Needlehead. Esta tiene dañar primero mientras sea tu turno. La casteamos por 2 manás rojos. Es una 2-2. Nos sigue favoreciendo el efecto de Arabella. Siempre que un oponente roba una carta, un daño a ese oponente. Esta está muy bien. Es que debería ir en todos los mazos que lleven rojo. Debería llevar una de estas. Luego llevamos una Gata Instigador. Esta ha adquirido un poquito de valor en el mercado, por lo tanto está un poquito subidita, pero es que tiene efectos muy buenos. Básicamente, cuando tú lo casteas, puedes crear una copia de este, y aparte, siempre que una criatura entra al campo de batalla bajo tu control, pues lo mismo, un daño a cada oponente. En este caso, vas a castearla, vas a crear la copia y vas a hacer 2 daños, nada más entrar. Y después, cada vez que tú castees tu criaturita, pum pum, 2 daños, 2 daños, 2 daños. Y así todo el rato. Casteas o creas fichas, que también sirve igual. Luego he puesto 2 cartas que a nivel personal, siempre que juego blanco, me gusta llevar, que es la Sacerdotisa Suturada, en español, que siempre que una criatura entre bajo tu control ganas una vida, y siempre que una criatura entre bajo el control del enemigo pierde una vida ese enemigo. Esta está muy bien, se castea relativamente rápido y te va a generar un montón de valor desde el inicio. Igual es esta, la guardadora de almas. Siempre que una criatura entre al campo, ganas una vida, ya sea tuya, sea del enemigo y demás. Entonces, si desde turno 1 consigues poner esto en el campo, has triunfado al menos los primeros turnos. Y te va a dar una pequeña ventajita que está muy pero que muy bien. Y hasta aquí lo que sería mi receta en sí del deck. He intentado mantener un equilibrio, lo que sería calidad, relación, precio interesante, es decir, que no sea extremadamente cara, pero en este caso os voy a dar también recomendaciones de otras cartas que podéis llevar en caso de que las tengáis, de que tengáis acceso al cash que llevan estas cartas, que son un poquito bastante elevadas. En este caso tenemos el Gran Abolidor, que también es muy útil durante nuestro turno. Los oponentes no pueden castear nada, entonces, o activar habilidades, por lo tanto durante nuestro turno podemos jugar muy tranquilos.
Luego llevamos, esta no es cara tampoco, pero es como otras opciones que puedes llevar en caso de, oye, esta carta no la tengo, pero tengo esta otra que me puede valer. Una de ellas puede ser esta, que al comienzo de tu fase final, si tú has ganado 3 o más vidas, como vas a ganar vidas al atacar con Arabel, pues en este caso te vas a crear una ficha que vuela 2-2, que nos va a seguir sirviendo para aumentar el efecto de Arabella. Igual, más de lo mismo, si hemos ganado 4 más vidas, en este caso nos crea un ángel 4-4. No nos hace tanto efecto como con Arabella, pero un ángel 4-4 siempre va a venir muy bien. Este clérigo, cuando entra, puede ganar 2 vidas, o puedes destruir un encantamiento, o puedes exiliar una carta de un cementerio. También me gusta por todas esas posibilidades, sobre todo destruir el encantamiento o exiliar cartas del cementerio, que siempre puede venir muy muy bien. O en un caso muy determinado, voy a ganar 2 viditas y esas 2 viditas te hacen ganar la partida. También llevamos el celebrante de Kor, que no es que lo llevemos, es otra posibilidad, para intentar ganar más vidas todavía. Cuando una criatura tuya entra al campo, ganas una vida. O también puedes llevar este angelito clérigo, que por 2-1 vuela y cuando entra, pues ganas una vida y robas una carta. También es interesante. Otra carta que iría muy 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 bien con este deck, pero que es carísima, es el del Ney. Es una deck que salió en la expansión de Karlov, creo, y la verdad que en este deck iría súper perfecto, porque dispararías la habilidad de Arabella por 2, entonces harías unos daños tremendísimos. Si la tienes, adelante. Si no la tienes, tampoco es extremadamente necesaria, porque por una sola carta no te va a cambiar todo el deck. En una sola carta circunstancial, te puede llegar a venir en la carta o no. No es un deck que tenga muchos buscadores ni un motor de robo que digas tú muy consistente. En otros decks con buscadores o con motores de robo buenos, pues sí podrías llevar una sola carta que te dé la vuelta a la partida. Que sí, que el Delny te puede dar la vuelta a la partida, pero es lo que digo, si no te sale durante la partida, ¿qué haces? Pues nada, has perdido 20 euros, 15 euros en una sola carta.